Pedro fundó la iglesia, puede que haya fundado algo relacionado con el catolicismo, que es lo que marca la historia. Algunas referencias que dicen que Pablo fue el fundador de la iglesia, pero todas estas son ambigüedades, nada que realmente se pueda probar. Según la iglesia católica, en algún momento antes de su muerte, el apóstol Pedro fundó la iglesia. Sin embargo, si nos remitimos a los hechos, empecemos partiendo porque Pedro y sus apóstoles estaban en Galilea. Jesús se va, ellos empiezan su obra. ¿Y dónde estaban? Estaban en Jerusalén, donde empezó la iglesia. En Jerusalén. ¿Con quién empezó la iglesia? Con los judíos. ¿En qué momento de repente hubo ese salto histórico en el que sin ton ni son aparece Roma en esa historia? Estamos hablando aproximadamente del año 30 y Pedro se supone que viene a aparecer en Roma ese año después aproximadamente, que es cuando Nerón se dice que le hace morir tanto a él como también a Pablo. Hasta ese entonces se supone que Pedro no había llegado a Roma, entonces ¿cómo pudo haber fundado la iglesia si él estaba en Israel o en lo que quedaba de Israel? Desde el punto de vista bíblico no se puede corroborar esa referencia. Lo único que se puede decir es que efectivamente Pedro y Jacobo, uno de los hermanos de Jesús, lideraban la iglesia de Jerusalén, que era donde empezó la iglesia. Pero claro, cuando uno lee ciertas cartas como la de Clemente, que habla de las disputas sobre el episcopado, sí, que se ha traducido como obispado, era al respecto de quién iba a ser el siguiente papa, pero en ningún momento Clemente dijo eso. Obispo, es decir, episcopo, quiere decir encargado. Pedro no era un encargado, era el líder de la iglesia, el líder del grupo de los cristianos en ese entonces, judíos. Pablo, de los gentiles. ¿Cuántos judíos había o qué comunidad había en Roma? Eso no se sabe. ¿Qué pinta Pedro en Roma? Absolutamente nada. De manera que si está hablando de un obispado, es decir, un encargado no podía ser una persona a la que Pedro le hubiese dado su autoridad. Aparte, los dones son revocables y el llamamiento de Dios igualmente. Luego dice que claro, que Pedro es el primer papa. No obstante, Jesús dijo, no llaméis padre a nadie en la tierra porque vuestro padre uno es, el que está en los cielos. Papa, padre. ¿No? Dicen, Pedro es el padre. Sin embargo, Pedro en ningún momento se nombró padre ni nadie le llamó padre. Dice, no, que el nombre viene de Petros, como puede ser relacionado con el nombre Pedro o Pater. Sin embargo, Pater realmente es el más alto grado dentro del mitraísmo. El mitraísmo, en el tiempo de Constantino, se incorporó al cristianismo de Roma, ahí donde está la verdad, y creó el catolicismo. Entonces el catolicismo aparece como una mezcla entre el cristianismo y el mitraísmo. Por eso toda la indumentaria, el gorro, la forma de vestir, el vocabulario, los ritos, todo está relacionado con el mitraísmo en mayor grado, porque Pedro no fue ningún padre. Dice no, porque él le llamaría Petros del nombre piedra, él se llamaba Shimon Kefa. Le dicen, te llamaré Pedro. Jesús le ponía nombres griegos a todos sus apóstoles. Dice, ¿por qué Petros? Por la piedra, porque eres el punto de referencia, el principal sobre el cual se va a establecer todo. Pero estaban en Judea, estaban en Galilea, no tenían nada que ver con Roma en lo absoluto. Ahora, ¿cuál era el papel de Pedro? El papel de Pedro era con los judíos. Jesús siempre que habló con sus apóstoles, siempre les dijo, id a las ovejas de Israel, no terminaréis vuestra obra con las tribus de Israel hasta que yo regrese. Id primero a vuestros hermanos. Entonces siempre estaba con el tema de los judíos. De hecho, Pedro, cuando tuvo que ir a Jafo, no a Jope, se sorprendió de que el Espíritu Santo viniera sobre el propio hecho que le hicieran. El Espíritu Santo le mandase a predicar a los gentiles, o sea que no estaba dentro de lo que Jesús les había enseñado el tener que relacionarse con los gentiles. Sin embargo, en el caso de Pablo sí. Entonces, en el mejor de los casos se podría decir que Pablo fundó la iglesia de Roma, pero Pedro lo que estaba relacionado con los judíos en Jerusalén. Y la única mención que hay respecto de algo que Pedro haya hecho respecto de una iglesia o que se relacionase con una iglesia es primero con la de Jerusalén y segundo con una tal iglesia en Babilonia, lo cual tiene mucho sentido porque ellos tenían que ir a sus hermanos judíos que estaban en la diáspora. Ahora sabemos por ejemplo que Juan dirigió la iglesia de Éfeso en su vejez, que Pedro fundó la iglesia de Antioquía como una de las primeras, que Jacobo y Pedro dirigieron la iglesia de Jerusalén y que la muerte de Pablo y de Pedro supuestamente fue en Roma. Entonces esos fueron sus tiempos finales. Sin embargo, nada se dice de que Pedro hubiese dirigido nada en Roma o que haya fundado la iglesia. A lo mejor alguna iglesia, en el sentido especulativo podría ser, pero la iglesia, con ese artículo, la iglesia,
Eso es totalmente incorrecto y es falso, porque eso fue en Jerusalén, desde el Pentecostés, cuando habían pasado 10 días de la resurrección del Señor. De hecho, también ocurrió esa manipulación con la palabra católico, porque algunos dicen, no, es que Ignacio de Antioquía utilizó la palabra católico para referirse a la iglesia. La palabra iglesia quiere decir congregación, católico quiere decir universal, o sea, la congregación universal, refiriéndose a los cristianos que estaban en cualquier parte. La iglesia católica realmente aparece después del Edicto de Milán. Es con el concilio de Nicea cuando aparece el catolicismo, que es la oficialización del cristianismo. Lógicamente eso tiene que ver con Roma, pero habían pasado 3 siglos ya de cristianismo puro en que no tiene nada que ver con el nombre en sí o concepción de lo que es la Iglesia Católica Romana. Ahora, el propio Ignacio hablaba de Antioquía. ¿Por qué? Porque Antioquía sí era una de las principales, me atrevería a decir que históricamente era la principal o cabeza de ángulo de las iglesias de los gentiles. Antioquía, eso estaba en Turquía. Si observamos las principales iglesias, las que estaban de arriba hacia abajo en importancia, incluso las que están de arriba hacia abajo en antigüedad, Roma no estaba ni de cerca, porque iban por delante, en cuanto a iglesias en sí, en orden, según se conoce históricamente. Jerusalén, después Corinto, Tesalónica, Éfeso, Colosas, Salamina, Pafos, Pergue, Antioquía, Ícono, Listra, Derbe, Pisidia, Panfilia, Atalia, Filipos, Macedonia, Malta, Esmirna, Tiátiras, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Babilonia, Alejandría. Roma no está en ningún lado por ahí. Entonces la iglesia comenzó en Jerusalén, comenzó en Judea. Después pasó a lo que sería Asia, lo que luego se llamaría Asia Menor, que hoy sería la costa de Turquía. Y finalmente, uno de los últimos lugares a donde fue a parar fue Roma, pero cuando se oficializó, es decir, cuando el cristianismo vino a convertirse en una cuestión política, 3 siglos después de Jesús. Un detalle importante respecto de eso precisamente es el papel del pontífice, que es el título mayor del mitraísmo. Y él lleva 3 cosas importantes en el culto a Mitra, que era el gorro cónico, el báculo y el anillo, que representa el máximo grado. Es lo mismo que va en el catolicismo. De hecho, ¿qué judío llevaba un gorro cónico, un báculo y un anillo? Ninguno. Eso fue todo tomado del mitraísmo. El Papa realmente es el más alto grado del mitraísmo, solo que los nombres se cambiaron para darle una fachada cristiana de modo que fuese aceptado por la sociedad y se volviese algo universalista, porque hasta el momento el mitraísmo era una sociedad secreta. Casi todos los soldados pertenecían al mitraísmo. Desde ese momento ya era algo para todos, igual que el cristianismo era algo oculto porque la gente se escondía. Ahora era ya algo oficial, entonces se combinaron ambos elementos. El propio gorro ese cónico que tiene el Papa le llaman mitra.